Continuar con el tema de atrofia muscular espinal por parte de la doctora Rebeca Hernández. La doctora es neuróloga pediatra con 5 años de experiencia en enfermedades neuromusculares con especial interés en atrofia muscular espinal. Doctorita, bienvenida. Por favor, podemos proseguir con su tema. Hola, muy buenas tardes. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, ¿verdad? Ok. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy agradecida con el comité organizador y con la doctora Herrera. Es un placer para mí poder platicar sobre atrofia muscular espinal y quiero platicar con ustedes sobre no solo los principales síntomas para el diagnóstico oportuno, sino también qué podemos hacer para aumentar los programas de detección oportuna no sola en su país, sino en cualquier lugar al que acudamos en el que nos podamos enfrentar al niño hipotónico con potencial diagnóstico de AME. Muy bien, pues vamos a empezar. Yo estoy aquí en la Ciudad de México y quiero contarles que yo sé que muchos de ustedes ya saben y tienen más información acerca del AME, pero quiero que recalquemos algunos datos muy específicos. Esta es una enfermedad autosómica recesiva que es causada por una deleción de un gen que se llama SMN, que se encuentra justo aquí en el cromosoma 5, en el brazo largo. Y es una deleción muy puntual que va a causar que este gen, que se llama SMN, no produzca una proteína esencial para la supervivencia de las motoneuronas. Nosotros lo conocemos o fue escrita desde 1981, pero sabemos que hay artículos publicados desde el 45 en donde ya habían dado a conocer algunos casos con atrofia muscular espinal o con enfermedades musculares sugerentes de esto. Em, la incidencia actual, más o menos mundial, es de 1 en 6.000 a 10.000 nacidos vivos. En algunos países hay unas cifras diferentes y esto es debido a que depende mucho de la estadística de cada lugar. También se sabe que hay portadores, que hay lugares en donde hay mucho más portadores que otros. El estado de portador puede ser de 1 hasta en 40 a 60 personas completamente sanas. Eso quiere decir que hay muchísimo más AME de lo que pensamos. Recordemos que las neuronas motoras se encuentran en toda la médula, desde la parte vulvar, no solamente a partir de cervical, sino desde la unión bulbo-cervical y toda la columna, en toda la médula se encuentran las neuronas motoras en el asta anterior. Y las neuronas motoras salen del asta anterior y, como ustedes saben, siguen su camino hasta la inervación del músculo. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la atrofia muscular espinal? Como hay una pérdida progresiva de las neuronas motoras, hay una denervación progresiva de los músculos y eventualmente causa los síntomas típicos. Aquí tenemos una pequeña biopsia para comparar cómo se ve un músculo sano a la izquierda de su pantalla y un músculo atrofiado, con estas células completamente colapsadas, los núcleos fuera de lugar, y esto es por una atrofia progresiva. Esta no es una enfermedad del músculo. La atrofia es un efecto secundario a la pérdida de la neurona motora, causando atrofia muscular progresiva. Este gen, que es el que se pierde en la deleción de esta región del cromosoma 5, se llama gen SMN1. Su nombre lo dice, de supervivencia de la motoneurona. Todas las personas sanas tenemos de 2 a 4 copias. Y este gen se encarga de producir esta proteína que se trata de ella, permite el ensamblaje de otras proteínas, el transporte, la traducción en señales y también evita que las células mueran por toxicidad. Quiere decir, evitan que las neuronas entren en apoptosis. Entonces, aquí pueden ver que está el gen SMN1 en color verde. Este gen, cuando se traduce, su RNA tiene en total 8 exones. Estos 8 exones se traducen y entonces crean una proteína funcional que hace todo esto maravilloso en las neuronas motoras, que permite que sobrevivan, que no mueran. Hay un gen homólogo muy cerca que se llama SMN2.
Es un gen muy parecido que hace prácticamente lo mismo que el 1, pero el problema es que en su traducción no se incluye el exón 7. Pueden ver aquí en amarillo cómo están todos los exones menos el 7. Entonces se produce una proteína que no es muy funcional. Es una proteína que se degrada rápidamente y solo el 10% de lo que produce este gen funciona. El otro 90% se degrada y no se utiliza. Entonces no alcanza. Eso es muy importante porque vamos a hablar de tratamiento. En la atrofia muscular espinal, si nosotros nos vamos a los números, estamos diciendo que tiene más o menos una incidencia de 10 en 100,000 nacimientos. A nivel mundial, el 60% de AME será tipo 1, el 20 será tipo 2, el 15 tipo 3 y solamente un 5% será tipo 4. Quiere decir, hay mucho más AME del tipo 1 de todos los demás. Pero eso es importante que recalquemos, que el AME tipo 1 tiene una supervivencia máxima de 2 años sin tratamiento. Quiere decir que el 75% de esos bebés fallecerán antes de ese tiempo. Eso hace que los otros AME sean los que tengan más prevalencia. Hoy en día, el AME más prevalente es el 50% de ellos, es el tipo 3. ¿Por qué? Porque fuera del tipo 1, del tipo 2 al 4 pueden tener una expectativa de vida prácticamente normal, siempre y cuando se eviten las complicaciones. Entonces, el AME que nosotros vemos en niños más grandes de la edad de 2 años son AME tipo 3, 4 o a veces AME tipo 2, pero con complicaciones. En el mundo, nosotros sabemos que más o menos este es el porcentaje de la prevalencia actual mundial, en donde tenemos algunos números en Norteamérica, Asia, Europa, y en México, por ejemplo, en el caso de mi país, no tenemos registro, y tampoco en muchos países de nuestro continente. Por ejemplo, investigué y Bolivia, el AME tampoco está incluido dentro de las enfermedades raras, que es muy importante para empezar a luchar por el sometimiento de tratamientos y el diagnóstico molecular. Existen 2 enfermedades raras listadas en su país, cuando el AME es la primera causa de fallecimiento en niños menores de 2 años de origen genético. Es muy importante que sepamos que estos números son muy graves en todos lados. Aquí en México apenas este año se puso en el listado de enfermedades raras después de muchísimo tiempo de lucha. Es muy importante que nosotros entendamos que todo esto que provoca el AME va a dar síntomas muy específicos en el músculo. ¿Por qué? Aunque sea una enfermedad que viene de la hasta anterior, sus síntomas primordiales van a ser afecciones del tono muscular. Vamos a tener niños hipotónicos, débiles, con compromiso de músculos vulvares, que puedan tener respiración paradójica, hipo o arreflexia y fasciculaciones linguales. Estos van a ser los síntomas más primordiales, como los pivote, aquellos que no deben de pasar inadvertidos. Obviamente puede haber muchos otros también relacionados con las complicaciones, pero es muy importante que estos sean los que sean más característicos. Ahora, quiero mostrarles, aquí tenemos una bebé hipotónica. Miren cómo está completamente postrada en la cama, no eleva las extremidades, no vence gravedad. Miren su tórax, cómo parece una campana, y eso es por debilidad de todos los músculos torácicos, cómo el abdomen parece como en batea. Miren su carita también hipotónica, lo único que puede mover y elevar son las manos. Miren cómo necesita mucho apoyo para la postura en sedestación, inclusive no tiene sostén cefálico cuando esta es una bebé de 4 meses de edad y tampoco eleva los hombros, miren todos caídos los hombros. Eso nos habla de una hipotonía y debilidad generalizada. Ahora debemos recordar, esta es una enfermedad de la neurona motora que causa síntomas periféricos. Eso quiere decir que el estado conductual y todo el desarrollo cognitivo en estos bebés es completamente normal. Su capacidad intelectual está óptima. Pueden tener un poco de retraso en el desarrollo del lenguaje por la falta de socialización y movilidad, pero esto solamente lo vemos en los niños con AME tipo 1. Aquí vamos a ver rapidísimo un pequeño video.
Miren cómo no hay contracción de los brazos, no hay contracción de la espalda, no hay contracción de los músculos del cuello. Cuando a un bebé desde muy temprana edad no solo hace prensión gruesa, sino hace el reflejo de elevación de la cabeza e inclusive se puede llegar a enderezar desde los bebés de 1 mes de edad. También aquí vamos a ver las fasciculaciones linguales, que son por denervación también, miren, de los músculos de la lengua. Entonces se ven las fasciculaciones linguales en reposo, no en protrusión. El paciente debe estar en reposo para que las podamos ver. Entonces, esta enfermedad tiene muchos síntomas clínicos muy importantes. Recordemos, función cognitiva normal, un desarrollo del lenguaje un poco atrasado en examen tipo 1, pero más que nada retraso motor. Eso sí, las habilidades, los hitos y todo lo que debería de ser para la edad en lo motriz, sí es lo que puede estar atrasado. El diagnóstico de AME es genético. La sospecha es clínica, pero el diagnóstico genético. ¿Cómo se hace? Buscando la deleción del gen SMN1 en el cromosoma 5. Eso se hace también por medio de una reacción de cadena de polimerasa y se amplifican las regiones de este gen con un termociclador para justo buscar su deleción. Y entonces en una persona portadora, recordemos que es una enfermedad autosómica recesiva, quiere decir que el padre y la madre deben ser portadores de la deleción y heredarla a su hijo. Y este patrón de herencia autosómico recesivo va a tener como porcentajes que el 25% de sus hijos no tengan nada, porque de sus 2 genes pueden heredarle los 2 sanos, y pueden tener el 50% puede ser portador y el otro 25% podrá ser un paciente enfermo. Quiere decir que ese bebé, nosotros al hacerle un MLPA o una amplificación del gen, va a estar completamente ausente. No va a haber gen SMN1 en ese resultado molecular. Si es portador, solo va a tener una copia. Si es sano, va a tener sus 2 copias mínimo. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar la AME o el AME? Se clasifica en 4 tipos y se basa en 2 factores principales. Uno es el máximo nivel de funcionalidad del paciente y 2 es la edad de aparición de los síntomas. El AME tipo 1 se va a expresar clínicamente antes de los 6 meses de edad. Va a ser este bebé que no va a lograr un sostén cefálico completo, que no va a poder lograr una sedestación autónoma. Entonces, retraso motor desde el inicio. Estos bebés se ven hipotónicos desde que nacen. Y esto se debe a que van a tener del gen homólogo, del gen hermano que les comenté, que hace una proteína, o sea, que es igual, pero que no funciona bien, tienen de 1 a 2 copias de este gen homólogo, la mayoría de los pacientes. Eso hace que los síntomas empiecen a esta edad. Está el AME tipo 2, que empieza entre los 6 y los 18 meses. Esos bebés logran sentarse, sostienen cabecita, pero nunca logran bipedestación. Le decimos los bebés que no marchan o que no caminan. Y esto es porque estos niños tienen hasta 3 copias del gen hermano, del gen 2. Entonces tienen más, aunque es proteína que no funciona, tienen más. Está el AME tipo 3, que es de aparición un poco más tardía, normalmente después de los 18 meses. Estos bebés sí alcanzan a pararse, sí logran deambulación independiente, pero después de los 18 meses empiezan con síntomas de debilidad, hipotonía, y estos hitos motores dejan de seguir su desarrollo normal o esperado. Estos pacientes pueden llegar a tener hasta 4 copias del gen 2 en un 96%. Por eso los síntomas empiezan después. Y el AME tipo 4 puede estar presente hasta en la edad adulta, en la segunda o tercera década de la vida. Quiere decir que son pacientes completamente sanos que inician de forma muy tardía con debilidad e hipotonía progresiva. Estos pacientes pueden llegar a tener más de 2 copias del gen 2. Entonces, eso también nos va a cambiar el pronóstico de vida dependiendo del AME. Hay un AME que se llama tipo 0, que se da en pacientes que no tienen ni una copia del gen 2.
Quiere decir que no tienen ni proteína que no sirve ni la que sirve, o sea, cero proteína de supervivencia de la motoneurona. Eso provoca que los síntomas empiecen desde la etapa uterina y el pronóstico de vida es menor a 6 semanas. La realidad es que la mayoría fallecen al nacimiento o antes del nacimiento. Si un paciente no tiene neuronas motoras funcionales, no hay movilidad muscular. La tipo 1, ya dijimos que la mayoría va a fallecer antes de los 2 años. La tipo 2 puede tener un pronóstico de vida hasta la edad adulta, dependiendo de las complicaciones. La tipo 3 puede vivir un poco más que la población en general, un poco menos que la población en general, pero el pronóstico prácticamente es igual. Y el 4 o la leve, como le podemos decir también según la severidad, pueden vivir igual que la población en general. ¿Esto de qué va a variar? Justo de las complicaciones. El tratamiento del AME no solo se va a basar en la parte médica, también tenemos nosotros que enfocarnos en la parte psicológica, nutricional, familiar, en el entorno social. Nosotros junto con neurología, o sea, nosotros neurólogos junto con genética, ortopedia, nutrición, psicología, rehabilitación, neumología, terapia física, tenemos que estar muy al pendiente de que el paciente reciba esa terapia multidisciplinaria desde el principio. ¿Por qué? Porque las complicaciones del AME aparecen de forma lenta, dependiendo del AME, pero lenta, pero ahí están y son definitivas. Un músculo hipotónico y débil que va a ocasionar en la columna, eventualmente inestabilidad y escoliosis progresiva, que va a ocasionar en la caja torácica, obviamente dificultad para la expansión pulmonar y para cumplir todos los requerimientos de oxigenación del cuerpo. Y esto no es un daño pulmonar per se. El paciente con AME no tiene una alteración a nivel de los neumocitos o del intercambio gaseoso. El problema es que la caja torácica es insuficiente y los movimientos no son permitidos. Ese tórax en campana va a provocar el colapso pulmonar y el aumento de la resistencia para vencer, justo lograr este intercambio efectivo. La escoliosis siempre va a ser progresiva y todos los pacientes con AME, todos sin falta, presentarán escoliosis en algún momento de su vida. Por eso es muy importante que desde el principio se inicie el trabajo multidisciplinario junto con ortopedia para evitar las complicaciones. Todos los pacientes con AME necesitan valoración pulmonar y el compromiso respiratorio. Las recomendaciones hoy en día se hacen que son las siguientes. Todos los pacientes deben tener una valoración pulmonar desde el diagnóstico y deben ser valorados por lo menos cada 6 meses o cada año si su función pulmonar está íntegra y no tiene factores de riesgo asociados, como por ejemplo, que no tengan problemas de saturación nocturna, que no curten con SAOS, o que no tengan una escoliosis muy severa que afecte por completo la ergonomía de la caja torácica. En los mayores de 6 años se recomienda hacer pruebas de capacidad vital pulmonar y presión inspiratoria máxima para que nosotros tengamos justo estas medidas basales y nosotros podamos eventualmente prevenir o abordar de forma oportuna que el paciente vaya a necesitar apoyo ventilatorio. Y a cualquier edad, todos los pacientes deben tener sus vacunas completas, en especial neumococo, influenza anual y hoy en día, por supuesto, para SARS-CoV-2. Hay que descartar trastornos respiratorios del sueño, que tengan disfunción vulvar, que les impida también el manejo de las secreciones y que tengan salivación y disfagia, reflujo e infecciones respiratorias recurrentes. Y hay que estar muy al pendiente de la evaluación de esa columna por el ortopedista. Todos los pacientes que cursen con reflujo también tienen que tener su valoración de videodeglución y fonoaudiológica para ver que eso no vaya a presentar también una complicación posterior. Entonces, toda la parte pulmonar es muy, muy, muy importante, igual que la parte ortopédica. No podemos dejarla pasar, es algo que siempre recalco mucho en charlas sobre AME. ¿Por qué? Porque los principales problemas y las complicaciones del AME, los que van a llevar a que el paciente se deteriore rápidamente, que fallezca de forma precoz o que eventualmente fallezca, son las infecciones pulmonares por el mal manejo de secreciones y por una infección complicada. Entonces, esto lo podemos evitar, pues obviamente si la enfermedad es completamente progresiva, intratable, incurable, porque es genética,
eventualmente vamos a tener complicaciones del compromiso pulmonar, pero se pueden abordar de forma oportuna. ¿Por qué? Porque antes pensábamos que todos los niños con atrofia muscular espinal debían terminar en traqueostomía, ¿no? Tráqueos, hipotonía neuromuscular progresivo, traqueostomía. Y hoy sabemos que no, realmente el apoyo ventilatorio ideal para estos pacientes es el apoyo de oxigenación con dispositivos no invasivos. Hay niños que solo necesitan oxígeno nocturno y hay otros que lo pueden llegar a ocupar menos de 16 horas al día. Eso quiere decir que no sean tan dependientes a dosis bajas. ¿Para qué? Porque solo necesitan esa presión. Recordemos que el problema es la debilidad de la caja, no pulmonar. Entonces, siempre se debe de evitar llegar a la traqueostomía, porque hoy en día sabemos que no es el mejor final o que no es la mejor vía para el apoyo ventilatorio de estos pequeños. Algo muy, muy importante es la valoración nutricional. Los pacientes con hipotonía y debilidad progresiva eventualmente tendrán tendencia al sobrepeso y a la obesidad. ¿Por qué? Porque su aporte calórico, el requerimiento basal es mucho menor, hasta el 20% menos que el de un niño sano. Y esto es por falta de movilidad progresiva. Eventualmente queman menos calorías, necesitan mucho más apoyo para las actividades diarias, están en postraciones, en especial los AME tipo 1 y 2, ya en etapa escolar, por ejemplo. Entonces, la valoración nutricional debe ser óptima. El requerimiento de proteínas, carbohidratos y ácidos grasos debe ser exacto para ellos y sí disminuir el aporte calórico final. Entonces, todos los pacientes desde el principio su valoración por nutrición. Y por supuesto, la parte de la escoliosis. Miren, aquí les muestro. Esa es una paciente real con AME tipo 3, con una curvatura muy importante. Recordemos que hagamos lo que hagamos, el AME causará escoliosis. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Prevenirla. Eso es algo que se va a basar siempre en la prevención. ¿Cómo se previene? Con higiene de columna, un peso óptimo, rehabilitación continua siempre, terapia física siempre, evitar contracturas musculares, siempre estar fortaleciendo lo más posible esos músculos dorsales y lumbares y detectar una columna con escoliosis progresiva a tiempo. ¿Por qué? Porque si la columna va avanzando rápidamente año con año en la curvatura, eventualmente nosotros sabemos que dependiendo de la curvatura de una escoliosis podemos catalogarlas en leve, moderado y severo. La que ya más severa es cuando ya la curvatura es mayor a 40 grados. Esas son columnas que se tienen que instrumentar. Pero en la atrofia muscular espinal, instrumentar a un paciente es postrarlo en cama otra vez o más tiempo, en donde la debilidad va a aumentar, en donde va a dejar de hacer terapia, en donde va a dejar de hacer sus actividades de la vida diaria, cuando recordemos que estos pacientes van a la escuela, estudian carreras, trabajan, hacen todas sus actividades sociales y postrarlos en cama también es una pérdida de la calidad de vida y de por sí está disminuida o puede llegar a estar limitada por la falta de movilidad, aumenta este riesgo, ¿no? Y aparte aumenta el riesgo de las infecciones pulmonares al estar postrados en cama. Se debe de intentar evitar esta escoliosis progresiva y eso también se puede hacer con corset. El corset debe ser blando, no duro, y no debe, siempre y cuando en los pacientes que deambulen todavía, no les limite el movimiento. Esta es la indicación. Pero es muy importante que también estemos muy al pendiente. Miren, esta pacientita no solo tiene su hiperlordosis también compensatoria porque tiene mucha debilidad todavía de ambula, miren cómo está ocupada todo su intestino, ¿no? También tenemos un poquito de problema de movilidad intestinal. Y estar muy al pendiente también de la parte de los músculos, huesos y toda la funcionalidad de la cadera. ¿Por qué? Porque la marcha eventualmente va a ser una marcha que va a ser compensatoria, que va a estar moviendo la cadera de un lado a otro y eso también puede causar más dolor, más contracturas. Esta marcha basculante por debilidad, pues les causa también muchas complicaciones. Entonces, toda la valoración ortopédica es sumamente importante. Todo esto hablando del tratamiento interdisciplinario que tenemos que hacer en el paciente diagnosticado con AME. Y luego vamos a entrar en la parte que sigue, algo que antes no existía, que empezó desde el 2016, pero antes de ese año
no había tratamiento alguno para el AME más que este multidisciplinario y que ni siquiera estaba tan establecido, porque realmente la atrofia muscular espinal o el epónimo que le poníamos a todas, que es Wernicke-Hoffmann, que realmente solo se usa para el AME tipo 1 y hoy en día ya no se debe usar, eh, era, pues tiene Wernicke-Hoffmann, pues seguramente va a fallecer, pues nada más paliativos, y no ahondábamos mucho en todo lo que podemos hacer. Pero a partir del 2016, cuando se crearon las moléculas modificadoras de la enfermedad, este pronóstico cambió por completo. Se llaman así porque son medicamentos que han cambiado la historia natural del AME. Si nosotros repasamos, dijimos que el AME tipo 1 fallecen todos independientemente de lo que hagamos. El AME tipo 2, 3 y 4 pueden tener un mejor pronóstico de vida, pero todos presentarán complicaciones porque es una enfermedad genética progresiva que va a causar cada vez más deterioro de la función motora. Entonces, estos medicamentos se llaman modificadores de la enfermedad porque modificaron la historia natural del AME. Ese AME que fallecía, ya no falleció. Ese AME 1 o 2 que nunca se paró, que nunca caminó, ahora sí lo hace. Este AME 3 que dejaba de caminar, que quedaba postrado en silla de ruedas, ya no lo hace. Entonces, esto ha sido muy, muy importante porque eso nos ha permitido cambiar la historia de esta enfermedad. Estos medicamentos modificadores de la enfermedad van a actuar justo sobre las moléculas que les digo, sobre los genes que les indiqué. Por eso era muy importante que tocáramos ese tema, porque están las moléculas modificadoras que actúan sobre el gen 1, que son reemplazo total del gen que nos falta, es terapia génica pura hoy en día, y están los que actúan sobre el gen 2, sobre el gen gemelo o el gen homólogo, que sí tienen, que pueden tener una, dos o tres o cuatro copias. Entonces, ahí es donde vamos a tener estos dos medicamentos, esas dos familias de medicamentos. ¿Cuáles van a ser? Pues los que actúan sobre el gen 2, algunos van a permitir la promoción de ese exón que le faltaba para que se haga la proteína completa, que es este medicamento que es un oligonucleótido antisentido. Y otro medicamento que es un medicamento que también permite la promoción de ese exón, pero con un mecanismo diferente. Ahorita vamos a platicar de ellos. Y los que actúan sobre el gen SM1 que reemplazan el gen por completo. Muy bien. Uno de los medicamentos más importantes, que fue el primero que salió, que se llama esa tecnología de los oligonucleótidos antisentido. Aquí abajo pueden ver que es una molécula muy, muy grande, con muchísimas bases, que lo que va a provocar es que va a entrar justo a la célula o al núcleo de la célula y va a entrar por endocitosis, entra al núcleo, se une al pre-RNA mensajero y altera el splicing del gen. Y eso va a permitir que se incluya el exón que no se incluía. ¿Para qué? Para que se produzca una proteína completamente funcional como la que hace el gen 1. Quiere decir, modifica por completo toda la producción de esta proteína a nivel molecular. Este medicamento se pone de forma intratecal directo al espacio subaracnoideo, en donde se pone por infusión lenta de 1 a 3 minutos, bueno, relativamente lenta, y el tratamiento se hace por medio de una dosis de carga, son 4 dosis, y después se pone cada 4 meses por el resto de la vida del paciente. Este fue el primer medicamento modificador, una molécula muy grande, muy pesada, que su única vía de administración podía ser intratecal porque es muy grande y tenía que llegar directo a el asta anterior de la médula, en donde se necesita la inclusión de este exón para la producción de la proteína que haga que las neuronas motoras dejen de morir. Otro medicamento son los modificadores del empalme del RNA mensajero. Este es otro medicamento que es una molécula mucho más pequeña. Si lo vemos en comparación con el otro, esta molécula es muy, muy chiquitita. Este medicamento lo que va a hacer es que también va a incluir este exón 7 que nos falta, pero lo va a hacer de forma diferente. Este exón lo va a hacer eh, eh, como juntando, justo apretando la zona para que se incluya fuerza
que se incluya ese exón durante la transcripción del RNA. Los dos, el anterior y este, actúan sobre la misma área, pero su mecanismo de acción es distinto. Y este medicamento, al ser una molécula mucho más pequeña, permite que sea vía oral. Este medicamento se da vía oral todos los días de la vida del paciente a estas dosis. Estas son las dosis recomendadas, se puede desde menos de 2 meses o con 20 kilos cumplidos. La dosis máxima es de 5 miligramos. Ujú. Entonces aquí, por ejemplo, comparamos. Aquí tenemos este es un paciente sin tratamiento, el A. Ujú. Que ya vimos que lo que pasa es que no se incluye el exón y entonces tenemos nuestra proteína que no funciona. Ujú. Solo el 10% funciona. Tenemos el 2, ajá, el medicamento que es el oligonucleótido antisentido, que sí va a permitir que se incluya el exón 7 y tenemos nuestra proteína funcional. Tenemos el Risdiplam, que es el otro medicamento en donde va a permitir también la exón del 7, pero es una molécula mucho más pequeña y vamos a tener una proteína funcional, que esa fue aprobada por FDA desde el 2020 y hoy también tiene muchos pacientes en tratamiento. Tenemos la terapia génica, ahorita vamos a platicar de ella porque esta es la que sí entra directamente para producir el gen que no existía. Esa terapia génica es esta molécula que se llama onasemnogen abeparvovec. Es un medicamento que es una terapia génica recombinante que está asociada a un virus. Aquí está. Este virus es un virus que se llama BAA9, es un adeno asociado no replicativo, que lo que hace es que entrega esa copia del gen SMN1 para que se codifique dentro del núcleo. Se pone de forma intravenosa y eso hace que en la traducción celular se exprese la proteína completamente funcional, la SMN completa. Se deben hacer siempre pruebas de anticuerpos antes de este medicamento. ¿Por qué? Porque si nosotros naturalmente tenemos anticuerpos anti-BAA9, no se puede aplicar este medicamento. Esa es una de las limitaciones. Y la dosis recomendada es una dosis única, a diferencia de los otros dos que son cada cierto tiempo por el resto de la vida del paciente. Esta es una dosis única que se calcula en vectores por genoma por kilo de peso y se administra de forma intravenosa por 60 minutos y se hace junto con esteroides sistémicos a 1 miligramo por kilo. ¿Por qué? Porque estamos inyectando un virus dentro del cuerpo que sí puede generar una respuesta inmune. También se pueden dar esteroides o se pueden dar después y hay que estar vigilando porque uno de sus principales efectos adversos de este medicamento pues, es la lesión hepática grave. Entonces, por eso los esteroides sistémicos pueden estar indicados durante las primeras etapas del tratamiento. Para que hay otros medicamentos, bueno, hay otras patologías que también utilizan terapia en vivo con virus. Por ejemplo, hay para enfermedades oculares, para enfermedades por depósito, para otras enfermedades musculares como el Duchenne y para otras enfermedades del sistema nervioso central como son el Alzheimer y el Parkinson, que es lo que hoy en día está más en estudio. Todas las terapias génicas muy avanzadas asociadas a virus van a estar haciendo mucho ruido durante los siguientes años para muchas patologías neurológicas. Es muy importante que las tengamos en cuenta. Entonces, ¿qué sucede? Que estos virus entran al sistema nervioso central y se pueden poner no solamente vía intravenosa, sino también vía intratecal. Hoy en día hay protocolos abiertos en donde ya están cambiando la parte de la vía intravenosa por vía intratecal. ¿Por qué? Porque se ha descubierto que llegar directamente al sistema nervioso central por la vía de acceso más directa no solamente disminuye los efectos adversos asociados a la parte hepática, sino que se aprovecha y se acelera el efecto positivo de los fármacos. Estos son los virus actuales que están hoy en día en estudio, sus vías de administración. Y miren, aquí podemos ver que el AAV9 pues se puede hacer directamente intratecal, por cisterna magna o cerebroventricular para los diferentes trastornos hoy en día conocidos. Ahora ya que platicamos sobre
los tratamientos, ¿no? Ya dijimos, está el tratamiento interdisciplinario del AME, está el tratamiento farmacológico modificador de la enfermedad, y ahora sí, todo eso está muy bien. ¿Cómo cachamos a los niños? ¿Cómo los diagnosticamos? Si no tenemos prueba molecular, ¿no? ¿Cómo le están haciendo otros países? ¿Qué está sucediendo? Bueno, pues el AME hoy en día se tamiza, tiene su propio tamiz. Se encontró este tamizaje por medio de de otra enfermedad grave, que es una inmunodeficiencia combinada severa, en donde, siguiendo el mismo proceso de tamizaje, igual que de otras enfermedades, gota de sangre en papel seco que se mete a este aparato regulador que extrae el DNA, se hizo de la misma manera junto con la enfermedad de inmunodeficiencia severa combinada. Y así pudieron encontrar a los pacientes con AME. Entonces, por medio de este tamizaje que se encontró desde hace ya más de como 8 años, ya tiene más de 8 o 9 años que se encontró el tamiz de AME, pues en Estados Unidos vamos a tomarlo como ejemplo. El AME se tamiza ya en 34 estados, en donde su tamiz ampliado tiene más de 70 enfermedades que podemos detectar. En comparación con mi país, el AME se tamiza en ningún estado, el básico solo tiene 4 y el ampliado solo tiene 67. Entonces, ¿por qué en otros países sí detectan AME? ¿Por qué si tienen estadística? ¿Por qué tienen más tratamiento? Pues porque ellos han implementado el tamizaje neonatal. Es muy importante que entendamos que el tamiz es una oportunidad que va a permitir que nosotros encontremos a los pacientes desde las 48 a las 96 horas de vida. Solamente va a detectar las deleciones homocigotas del gen 7. Eso quiere decir que no vamos a poder identificar a los portadores, pero sí a los enfermos. Y eso es muy importante porque para iniciar el tratamiento multidisciplinario o el modificador de la enfermedad, independientemente de la terapia que esté disponible o se elija de las tres que les platiqué, em, entre más pronto se inicie el tratamiento, mejor respuesta tendrá. Porque recordemos que la pérdida de las neuronas motoras es progresiva, todos los días, día con día, la debilidad es progresiva. Entonces, entre más pronto modifiquemos la enfermedad y dejamos de perder neuronas motoras, entonces mejor pronóstico tendrá el paciente. Hoy en día hay programas de tamizaje en Australia, Canadá, Alemania, Italia, Japón, Taiwán, Estados Unidos y Rusia. Y ellos están detectando a más del 96% de los pacientes. Quiere decir que es sumamente exitoso. Y lo que sí es que estos países tienen al menos un tratamiento modificador de la enfermedad. Hay países que tienen los tres. Ujú. Este es el screening en un mapa global en donde se compara a los pacientes en verde. Pueden ver aquí arriba los pacientes que tienen una, dos o tres tratamientos modificadores. Y en rojo, acá abajo, los pacientes que están haciendo screening. Entonces, obviamente es muy poco el tamizaje actual en comparación con el tratamiento ofertado. Quiere decir, hay países que tienen tratamiento, pero no pueden encontrar a sus niños, ¿no? Entonces, el tamizaje neonatal es una de las oportunidades que vamos a tener como médicos y como todos los que nos dedicamos al sector salud y a las enfermedades neuromusculares para encontrar a estos pacientes. Es una herramienta súper útil. Aquí, por ejemplo, en esta gráfica se compara. En rojo tenemos a los pacientes que están en tratamiento con medicamentos modificadores de la enfermedad, ¿no? Aquí. Aquí tenemos en verde al paciente que está en tratamiento pero no con medicamentos modificadores. En azul están todos los pacientes y en el morado los pacientes que no están tratados. Quiere decir que los pacientes tratados son mucho mayor, o sea, el número es mucho más amplio aquellos asociados a los países donde tienen screening. Quiere decir que el tratamiento está directamente ligado al tamizaje. Eso demuestra que es muy importante que se tamice en todos los países.
El tamizaje puede permitir crear algoritmos diagnósticos para que nosotros sepamos qué tenemos que hacer cuando tenemos un paciente con AME. Por ejemplo, este es uno de los algoritmos que se ha propuesto, en donde tenemos un tamizaje neonatal. Vemos si es positivo o negativo. Si es positivo, se hace el confirmatorio por medio del MLPA o la prueba molecular para ver y también ver cuántas copias del gen 2 tiene. ¿Por qué? Porque recordemos que en el gen 2 es donde van a actuar dos de los medicamentos modificadores de la enfermedad. Entonces hay que ver cuántas copias tiene el paciente para que también podamos tipificar el tipo de tratamiento, porque recordemos que aunque el AME puede ser, si tenemos un paciente con AME tipo 3, que va a empezar con síntomas a los 18 meses, nosotros vemos que tiene 3 copias del gen SM2. Entonces quiere decir que nosotros podemos predecir, probablemente este paciente empezará con síntomas después de los 18 meses de edad. Este será su pronóstico y esto es lo que podemos hacer, cómo lo podemos tratar. Quiere decir que el screening no solamente nos va a ayudar a encontrar a los pacientes con AME tipo 1, que son los más graves, que progresan rápidamente, sino nos va a ayudar a predecir cuándo van a empezar los síntomas los demás pacientes y cómo vamos a podernos a monitorizarlos de forma oportuna. Y en el caso negativo, pues solamente especificar que es un real falso negativo. Digo, un real negativo, un paciente sin enfermedad. Entonces, ¿qué podemos hacer por estos pacientes? Con toda esta información, yo sé que es mucho, pero ¿qué podemos hacer? Es muy importante que nosotros recordemos que esta enfermedad es una enfermedad que no solamente afecta al paciente, sino a toda su familia. Es una enfermedad que puede causar mucha disfunción social, muchos problemas psicológicos. Y hoy en día, con los tratamientos modificadores de la enfermedad, pues ya cambiamos la historia natural. Quiere decir que ahora vamos a tener que abordar la parte del neurodesarrollo, la parte del aprendizaje, la parte de los trastornos afectivos. Entonces, primero que nada, tenemos que sospechar AME. Recordemos, paciente hipotónico, débil, hipoguarrefléctico, con fasciculaciones, con estado neurológico muy bueno y lo metemos en este algoritmo del síndrome de niño hipotónico, pero no le encontramos, entonces siempre hay que sospechar atrofia muscular espinal. Diagnosticarla lo más pronto posible con prueba molecular. Recordar que las pérdidas de las neuronas motoras es una pérdida progresiva, grave, imparable e irreversible. Esta enfermedad es una enfermedad grave. Y el AME tipo 1 debe siempre, para nosotros ser una prioridad como una urgencia. Es una enfermedad que puede matar a nuestro paciente en 2 años o menos. El tratamiento del AME debe iniciarse al momento del diagnóstico, con el manejo multidisciplinario, la primera parte. Este manejo entre todas las especialidades para que nuestro paciente pueda tener una mejor calidad de vida sin complicaciones tan graves y que pueda tener la mejor función pulmonar posible, evitar escoliosis, contracturas, dolor y que pueda mantenerse dentro de su círculo y su entorno de familia, escuela, el mayor tiempo posible y con autonomía. Como prioridad, evitar complicaciones ortopédicas y pulmonares desde el día 1 y buscar el inicio de la terapia modificadora de la enfermedad. Muchas veces me han preguntado, tengo un paciente con AME, ahora, hasta que inicie el tratamiento modificador de la enfermedad, o sea, fármaco, ¿ya lo mando a neumo? No, no, no. Desde el día 1 del diagnóstico se debe iniciar el tratamiento multidisciplinario y buscar que se dé el tratamiento modificador, pero yo entiendo que habrá lugares o que habrá situaciones en las que no sea posible acceder al fármaco. Hay países donde todavía no hay acceso al fármaco. Entonces, tenemos que enfocarnos en el tratamiento multidisciplinario para ayudar a estos pacientes. Pero saber que hoy en día, a nivel mundial, ya no se trata, se tamiza y tenemos países con más de 1,000 pacientes tratados al mismo tiempo con modificadores de la enfermedad y tenemos países que detectan casi el 100% de sus bebés con AME y que si nosotros nos vamos a esas fórmulas para ver cuántos pacientes hay realmente, yo leí que, por ejemplo, en Bolivia solamente tienen más o menos 15 pacientes registrados, cuando realmente nosotros podemos llegar a creer que existen más de 2,000 bebés
con AME, ¿no? Que están con este síndrome de niño hipotónico. Aquí en México tenemos aproximadamente unos 55 o 60 pacientes diagnosticados, identificados, cuando según la estadística lo más probable es que haya más de 2.600 ahí sin diagnóstico, de los cuales la mayoría son AME tipo 1 y la mayoría fallecerán antes de los primeros 2 años. Entonces es muy importante que hagamos toda esta conciencia y que sepamos que todo esto que está ahorita existiendo, que está allá afuera y que debemos de luchar por nosotros poderlo ofertar a nuestros pacientes hoy en día. Muchísimas gracias. No sé si tengan alguna duda, si quieren que platiquemos de algo muy específico. Les agradezco mucho, mucho su atención. Gracias, doctorita, Doctorita, por su excelente participación. Muy interesante el tema que nos ha compartido hoy día. Bueno, si el auditorio tiene alguna pregunta, por favor, puede emitirla en este momento. muy buenas tardes, doctorita Rebeca. Más que una pregunta, agradecerle por su excelente exposición. Un gusto para mí volverle a escuchar y darle desde acá, desde Oruro, un abrazo hasta allá, México, y muchas gracias por la exposición. Muchas gracias, doctora. No, yo encantada, de verdad. A mí me encanta poder compartir esto con ustedes y estaría muy feliz de volver a este foro cuando ustedes me inviten. Gracias, doctorita. Hasta otra oportunidad. Gracias.